Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno del aula Gerencia de Proyectos. Para todos aquellos que no han visualizado la sesión sincrónica del módulo número uno, les recuerdo, estas sesiones sincrónicas no tienen ninguna calificación, únicamente pues es un espacio para aclarar dudas, conceptos sobre las temáticas que se trabajan dentro de cada uno de los módulos. Em, sí, después de esta sesión sincrónica pues quedará disponible un video al cual ustedes pueden acceder para verificar precisamente las temáticas que trabajamos dentro del módulo. De igual manera, estoy grabando la sesión sincrónica para que ustedes puedan acceder a ella posterior a esos 14 días que permite la plataforma Big Blue Button, ¿no? Que solamente permite durante los siguientes 14 días acceder al video. Como ustedes ya lo saben, cualquier tipo de duda, inquietud durante el desarrollo de la sesión sincrónica, por favor, planteen sus inquietudes por medio del chat de la plataforma. Caso contrario que ustedes no puedan asistir sincrónicamente a la sesión, pues los invito a enviar sus inquietudes o sus preguntas por medio del correo electrónico de la plataforma. Bien, el día de hoy entonces, como les acabo de mencionar, estaremos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número uno, que se denomina Introducción a la gestión de proyectos. Recuerden, quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, el docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El objetivo de esta primera sesión sincrónica es introducir los conceptos esenciales de proyectos, ¿no? De qué se tratan los proyectos, qué componen los proyectos y bajo qué metodologías comúnmente se desarrollan los proyectos dentro de un ámbito empresarial. Bien, esta sesión sincrónica tiene una duración aproximada de 30 minutos, por lo tanto, cerca de las 10:30 de la mañana deberíamos estar dando por finalizada la sesión para dar precisamente el espacio a que ustedes presenten las diferentes inquietudes, dudas, preguntas que tengan sobre lo que estamos o lo que hemos trabajado. Bien, la agenda para la sesión sincrónica del día de hoy es, en primer lugar, hacer una breve introducción al módulo. Voy a hablar de las competencias a desarrollar y las actividades que vamos a desarrollar en el módulo. Luego de esto vamos a hablar del concepto de proyectos, cómo se realiza la planeación de un proyecto, qué apartados componen principalmente un proyecto y qué les da precisamente esa característica de proyecto. Luego hablaremos de la metodología de gestión de proyectos y por último hablaremos de formulación y evaluación de los proyectos. Bien, iniciando entonces, recordemos que nuestro módulo inicial del aula se denomina Introducción a la gestión de proyectos y busca esencialmente que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión. También busca que ustedes puedan comprender la metodología de gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en un entorno organizacional. Bien, para dar alcance a estas competencias se han planteado dos actividades. La primera de esas actividades tiene por cierre, es un foro participativo que tendrá cierre el próximo día martes a las 8 de la mañana, martes 21 de julio, y a partir de ese momento se habilita la siguiente actividad que corresponde a un quiz sobre los conceptos vistos en este primer módulo. Iniciando entonces con la temática que debemos trabajar o que debemos abarcar en este primer módulo del curso, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que los proyectos, que son el centro de estudio de nuestro curso, están definidos bajo tres puntos de vista, ¿no? El primero de ellos es del cliente o el contratante, que es el actor que requiere el proyecto, ¿no? Hacia quién va a ir dirigido el proyecto que se va a realizar, quién está interesado en los resultados, quién va a determinar los requerimientos y necesidades de ese proyecto y quién establece puntualmente cuál es tal vez ese producto o ese servicio que quiere contratar. Bien. El segundo punto de vista es el del contratista, quien va a ejecutar el proyecto, quien va a llevar a cabo el proyecto, es decir, la persona o el conjunto de personas o el sistema que se encargará de ejecutar las actividades propias del proyecto. En ese caso, entonces, lo que se realizará o
se ejecutará sobre un conjunto de actividades de valor que finalmente permiten alcanzar a desarrollar los productos o servicios finales que busca el contratante o el cliente. Y por último, el tercer punto de vista para el proyecto es del interventor. El interventor es la persona o el grupo de personas que verificará el proyecto, es decir, que se encargará de evaluar que efectivamente ese proyecto se ejecutó, se llevó a cabo bajo las tres premisas principales que tiene un proyecto, que más adelante verificaremos y entenderemos cómo esas tres premisas le dan el entorno y la estructuración a un proyecto en particular. Bien, debemos partir entonces o trataremos de centrarnos inicialmente en lo que es el concepto de proyecto. Lo primero, ya hemos verificado desde qué puntos de vista se puede determinar o se relaciona un proyecto, pero en este caso debemos entonces centrarnos en el concepto de proyecto, cuál es su definición más apropiada, para lograr entender cuáles son esas características puntuales que engloban al proyecto. Para esto, Parodi define que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, ¿sí? Es decir, acá ya encontramos una similitud con lo que normalmente nosotros concebimos a la definición de proceso, ¿no? Recordemos que un proceso es un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que están articuladas con un orden lógico que permiten transformar elementos de entrada en elementos de salida generando un valor agregado. Acá nosotros nos topamos entonces que el proyecto también se trata de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas, ¿no? De cierta manera también ahí están actividades con una secuencia lógica, coordinadas, articuladas para el desarrollo de un proyecto final. La razón de ser de un proyecto es alcanzar un objetivo específico dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Acá ya hay características puntuales del proyecto respecto a diferenciarse del proceso. Acá nos está mencionando que hay un objetivo específico, al igual que en los procesos también se establecen unos objetivos específicos, unos resultados esperados con la ejecución de dichas actividades. Pero acá ya tenemos un elemento particular que nos establece el desarrollo o las características del proyecto. Existen limitantes y dentro de esas limitantes que nosotros podemos encontrar es el tiempo de desarrollo total del proyecto, a diferencia del proceso, ¿no? Los procesos dentro de las organizaciones son ejercicios que no se realizan únicamente, sino que se realizan de manera cíclica, ¿no? No es necesario que eh, nosotros ejecutemos un proceso dentro de una organización y paremos ahí y nunca lo volvamos a ejecutar, ¿no? Dentro de las organizaciones cíclicamente se ejecutan los proyectos. Es más, en muchas ocasiones no es necesario que se termine de ejecutar un proyecto cuando el mismo ya nuevamente está iniciando y se está ejecutando, ¿no? Se ejecuta constantemente, reiterativamente, sin necesidad de detenerse en ningún momento. En ese ejercicio de proceso se realiza una actividad muy llamativa que es el ejercicio de retroalimentación a partir del cual precisamente esa actividad continua permite un mejoramiento continuo del mismo y una optimización de los recursos. Por la parte de los proyectos, se establece ese ejercicio de manera lineal, solamente se ejecuta el proyecto durante una vez, ¿sí? Los proyectos tienen un inicio y un fin porque son ejecutados bajo un presupuesto y un lapso de tiempo establecidos previamente. Por lo tanto, esa ejecución de actividades nosotros previamente debemos establecer su desarrollo de la manera más óptima, ¿bien? Para que precisamente se ajuste a esos limitantes de tiempo y presupuesto. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear un producto, un resultado único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible, ¿no? Recordemos que los proyectos pueden estar enfocados tanto a productos como a servicios, ¿no? Esos son los resultados de la ejecución de estos proyectos. Y además también nosotros podemos encontrar otros elementos resultantes de la ejecución de proyectos, como lo puede ser la información del aprendizaje resultante a partir de la ejecución del mismo, ¿no? Nosotros generemos además de un producto terminado, también podremos generar conocimiento de la ejecución de ese proyecto. Cuando inicié la sesión sincrónica, cuando inicié la temática del manejo de los proyectos, hablé de que existían tres aspectos fundamentales que daban el entorno y estructuraban el proyecto. Esos tres elementos son
en primer lugar, el objetivo. El objetivo responde a la pregunta ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos ofrecer dentro del mercado? ¿Cuál es el producto que nosotros queremos realizar y venderle a los clientes? ¿Cuál es el servicio que queremos ofrecer a nuestros consumidores? ¿Qué características puntuales tiene ese producto o ese servicio? ¿Qué características funcionales, técnicas, de calidad? ¿Sí? De cierta manera logramos establecer cuál es el objetivo final que tiene el proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es esa meta allá final que yo quiero alcanzar con la ejecución de actividades que están asociadas a ese proyecto? El segundo de los elementos es el presupuesto, que debe responder a la pregunta cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar. Yo uno de los elementos que debo tener en cuenta es si cuento con los recursos financieros para desarrollar un conjunto de actividades o para poder dar alcance a ese objetivo que me he planteado, ¿no? Si bien los objetivos deben ser retadores, deben ser realistas frente a la capacidad o al músculo financiero que yo cuento actualmente para desarrollar esas actividades. Por lo tanto, yo desde el primer elemento debo fijarme el presupuesto para verificar cuánto va a costar la totalidad de ejecución de ese proyecto y muy puntualmente con qué se va a pagar, ¿no? Porque nosotros en muchos casos encontramos que los proyectos se plantean con la idea no de ejecutarse de manera inmediata, sino de encontrar un ente que financie las actividades y que financie la ejecución de ese proyecto. Y la idea es que precisamente se pueda validar que ese proyecto cumple con un presupuesto establecido, que ese presupuesto se adapta a las condiciones del proyecto y que de cierta manera puede generar una retribución que tiene impacto significativo en el desarrollo de este tipo de actividades de emprendimiento. Por último, el plazo, que debe responder a la pregunta cuánto tiempo gastaremos en realizarlo, ¿no? Nosotros no podemos establecer la realización de un proyecto de manera indefinida, porque ciertamente podremos estar saliéndonos de lo que habíamos establecido previamente como presupuesto, ¿no? Si nosotros invertimos un tiempo adicional, pues posiblemente requeriremos más tiempo de pago de nómina, por ejemplo, de arriendo o de utilización de maquinarias o etcétera, ¿no? Nosotros debemos establecer un tiempo establecido, determinado, un rango de tiempo específico en el cual se va a ejecutar el proyecto. Y recordemos que esta es una de las características que diferencia el proyecto de otro tipo de elementos, otro tipo de actividades que se desarrollan dentro del ámbito organizacional. ¿Cómo se realiza entonces la planeación de un proyecto? Nosotros podemos mencionar que un proyecto se lleva a feliz término cuando cumple con tres premisas fundamentales. La primera, que se termina dentro del plazo previsto, es decir, que cumplimos con el tiempo presupuestado para el desarrollo del mismo. No requerimos invertir más tiempo de personal, no requerimos invertir mayor información y financiación adicional al proyecto. En segundo lugar, que cumplimos con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que rigen el mercado. En ese caso, recordemos que muchos de los mercados de diferentes sectores en el mercado nacional o internacional tienen algunos requerimientos de calidad mínimo que están establecidos básicamente para proteger a los consumidores, y lo importante es que los proyectos siempre cumplan con todos los elementos legales que puedan llegar a afectar la realización, el desarrollo o la comercialización de los elementos que nosotros produzcamos en la ejecución de nuestro proyecto. Y por último, buscamos no permitir que los gastos superen el presupuesto. La idea entonces es cumplir no solamente con el tiempo presupuestado, sino también con la financiación del presupuesto, perdón, con la financiación del proyecto presupuestado. Cuando planteamos los objetivos, que es una de las etapas de la metodología de ejecución, de realización del proyecto, debemos tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales, ¿no? Recordemos que el objetivo es uno de los primeros elementos a definir dentro del proyecto, qué es lo que nosotros queremos realizar. Dentro de esos elementos que debemos tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos del proyecto, es que dichos proyectos deben estar en primer lugar enfocados en la satisfacción del cliente. Los clientes son la razón de ser de todo tipo de organización, ¿sí? Si nosotros decidimos plantear un proyecto que ejecute actividades para realizar un producto o un servicio en particular, es porque nosotros hemos identificado esa necesidad dentro del mercado. Hemos identificado que existen unos clientes insatisfechos, que existen unos clientes que buscan productos con ciertas características técnicas, funcionales, de calidad en particular, que actualmente nos están ofreciendo dentro del mercado. Bien.
Entonces, todos los esfuerzos que nosotros realicemos en la ejecución de ese proyecto deben estar enfocados en satisfacer las necesidades o en satisfacer los requerimientos que tienen los clientes, porque finalmente los clientes son quienes van a adquirir los productos que yo ofrezca y son los clientes los que van a determinar si un producto o una em, o un plan de emprendimiento es exitoso o no. Bien. En segundo lugar, esos objetivos deben poder ser alcanzables con el presupuesto que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Como se les mencionó con anterioridad, la idea es que uno plantee objetivos que sean, está bien, retadores, ¿sí? Que reten al equipo que va a ejecutar el proyecto, pero deben ser realistas, ¿no? Deben poderse alcanzar con los recursos que yo le estoy dando al equipo para que ejecute las actividades. Yo no puedo colocar metas que no puedan ser alcanzables con el presupuesto que estoy dando porque simplemente se me va a convertir en una utopía que no me va a permitir evaluar eficientemente el proyecto, ¿no? Yo debo establecer objetivos que yo pueda realmente alcanzar con los presupuestos, con los insumos, con los recursos que yo les estoy dando al equipo que va a ejecutar el proyecto. En tercer lugar, deben ser medibles y alcanzables dentro del plazo previsto. De igual manera, yo tengo que establecer objetivos que se puedan alcanzar en el tiempo en el que yo les estoy estableciendo al equipo de trabajo. Yo no puedo establecer objetivos que sean inalcanzables en ese plazo de tiempo porque básicamente no cumpliré las premisas del desarrollo de los proyectos, ¿no? La idea es que se puedan alcanzar y de igual manera se puedan medir periódicamente para que precisamente a través de indicadores yo pueda identificar si estoy dando alcance a esa necesidad o si en determinadas circunstancias, en determinados casos yo requiero, necesito aplicar cualquier tipo de acción correctiva, cualquier tipo de estrategia que permita optimizar esos resultados y obviamente me permite a mí asegurar que puedo llegar a alcanzar ese resultado final que tanto quiero. Y en cuarto lugar, debemos tener en cuenta que los objetivos deben contribuir al desarrollo personal del equipo humano que lo ejecuta. ¿Por qué? En muchas ocasiones el desarrollo de este tipo de proyectos son ejecutados, son planeados, son realizados dentro de organizaciones ya compuestas. Comúnmente estas organizaciones no buscan invertir en personal adicional, no buscan tener mayor gastos adicionales, sino ejecutar los proyectos a partir de un beneficio financiero, de ya contar con un personal que se encuentra capacitado en la organización, que ya conoce la empresa, que ya conoce las actividades internas de la organización, que ya también tiene un conocimiento de las funciones posibles que puede ejecutarse dentro del proyecto. Por lo tanto, comúnmente las empresas tienden a utilizar su capacidad interna para ejecutar nuevos proyectos, tiende a utilizar a miembros internos del equipo de trabajo, tiende a utilizar sus instalaciones, tiende a utilizar su maquinaria para no incurrir en gastos adicionales. Bien, cuando se realizan este tipo de acciones, entonces los colaboradores de la empresa tienden a identificar ese trabajo como un trabajo adicional, ya que tienen unas obligaciones tradicionales por su estructura funcional dentro de la empresa, pero además se le están asignando actividades adicionales que son propias del proyecto. Bien, por lo tanto, cuando nosotros entonces planteamos los objetivos de los proyectos, debemos pensar en el equipo que va a ejecutar eh, dicha realización de proyectos de cierta manera para que él mismo identifique cómo esto le puede aportar a su desarrollo personal como también profesional. Con la ejecución o con el planteamiento de los objetivos nosotros podremos entonces hablar ahora sí de lo que es la metodología de gestión de los proyectos. Cuando nosotros ya hemos definido claramente cómo se debe realizar el planteamiento de los objetivos de un proyecto, podremos imaginarnos entonces cómo podremos de ahí en adelante ejecutar dichas actividades. Existen diferentes metodologías dentro del ámbito de la administración de empresas para identificar, para hablar, para determinar cómo se realiza ese ejercicio de gestión de proyectos. Pero nosotros podemos abarcarlo en cuatro grandes agrupaciones. Una primera fase de investigación donde se verifican todos los elementos asociados a los proyectos, precisamente se determinan los antecedentes, se verifica que existe una necesidad hacia la cual
se va a orientar los esfuerzos para poder responder con el objetivo del proyecto esa necesidad. Existe una fase de planeación y diseño donde precisamente se realiza el planteamiento de los objetivos puntuales del proyecto, los objetivos parciales de cada equipo de trabajo, se definen cuáles son las actividades que se deben desarrollar, se diseñan los flujos de trabajo, se diseñan las estrategias, se diseñan las acciones a realizar para poder dar alcance a esos objetivos. Luego encontramos una fase de producción donde básicamente ponemos en marcha aquello que hemos planeado previamente, hemos diseñado previamente. Y por último, realizamos actividades de evaluación y monitoreo para verificar cómo estuvo esa ejecución de actividades respecto a esos tres ítems que habíamos planteado en un principio: el objetivo, el plazo y el presupuesto. Bien, vamos a verificar entonces qué elementos hacen parte de cada uno de estos apartados. El primero de ellos, la fase de investigación, que consiste en una primera puesta en marcha del proyecto, una investigación de los elementos asociados a esa necesidad dentro del mercado, una definición e identificación de cuáles son los objetivos principales y objetivos secundarios del proyecto, ¿sí? De qué es eso que yo quiero realizar, hacia dónde quiero ir, qué es el producto, cuál es el servicio que yo quiero ofrecer dentro del mercado. También puedo identificar cuáles son las etapas previas, los antecedentes de ese proyecto en particular. Si anteriormente tal vez otro emprendedor, otra organización quiso realizar ese proyecto en particular y no lo pudo hacer, ¿a qué se debió, no? Para que de cierta manera yo pueda de manera previa tal vez establecer estrategias que me permitan mitigar esas problemáticas que se le pueden presentar al proyecto, o de cierta manera también llegar a no ejecutar un proyecto que no sea beneficioso para la empresa, ¿no? En este apartado yo también verifico los antecedentes asociados a la ejecución de ese proyecto. Básicamente acá vamos a conseguir un resumen ejecutivo, podríamos llamarlo así, de lo que es la ejecución del proyecto. Básicamente nos permitirá aterrizar cuál es la realidad del proyecto, cuál es su verdadero alcance, para que estemos al tanto todas las personas o todo el personal involucrado en la ejecución del mismo. La segunda fase, que es la fase de diseño y planeación, vamos a poder definir el propósito exacto del proyecto, vamos a poder establecer claramente cuáles son los objetivos productivos del proyecto, cuál es ese resultado final que yo debo alcanzar, cuáles son esos objetivos específicos, ese paso a paso que yo debo seguir para alcanzar esa meta final. Puedo dividir el proyecto en diferentes tareas y actividades para poder establecer indicadores de gestión que me permitan evaluar que cada paso que voy dando pues está alineado con el cronograma, con las actividades que previamente he definido para dar alcance final a ese objetivo general, ¿no? La idea es que yo pueda establecer indicadores que me permitan dar ese aviso, me permitan evaluar periódicamente el proyecto para corregir o establecer acciones correctivas que me permitan asegurar el cumplimiento de mis presupuestos. También puedo identificar qué actividades no son necesarias a realizar. Si comúnmente este tipo de proyectos son realizados en organizaciones que ya tienen una estructura, pues podría identificar tal vez qué actividades se ejecutan normalmente dentro de la estructura organizacional que no requieren o no son necesarias puntualmente para el proyecto, ¿sí? Y eliminar este tipo de actividades y de manera previa hacer más eficiente el proyecto para posteriormente entrar en la fase de producción, donde básicamente yo voy a poner en marcha, voy a ejecutar esas actividades que he definido previamente, ¿no? En esta etapa de producción básicamente lo que yo hago es hacer lo que previamente planifiqué, ¿no? Voy a asignar los recursos al área productiva, voy a dar inicio a las actividades del proyecto, voy a asignar los insumos para poder desarrollar las actividades. Desarrollo aquello que he planeado anteriormente, esos ejercicios de medición periódica, de indicadores, de verificación. Implemento acciones correctivas, implemento estrategias de mejoramiento con el objetivo de asegurar que yo cumpla con el objetivo general del proyecto. Y finalmente, una vez hemos dado finalización a estas actividades de producción, yo lo que realizaré es una evaluación de los resultados alcanzados del proyecto en términos de eficiencia y calidad, buscando evaluar la calidad, el costo, el tiempo, la puntualidad, la precisión, la relevancia y la integridad de los resultados que he alcanzado con la ejecución de mi proyecto de inversión. Bien, recordemos que
Cuando nosotros formulamos un proyecto es porque hemos identificado una necesidad, ¿no? Una necesidad en ese entorno en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿sí? Hemos logrado identificar que unos clientes no están satisfechos, que no cumplen con unas expectativas. Nosotros básicamente definimos que existe una insatisfacción, existe una problemática dentro del entorno en el cual se va a desarrollar el proyecto o dentro del entorno básicamente que nos desarrollamos, ¿no? Identificamos una necesidad. Allí está el punto de partida para la formulación de los proyectos. Esa necesidad básicamente está dada a partir de la identificación de un problema. Identificamos claramente que existe una necesidad, no propiamente debemos imaginarnos que está asociada a un producto, un servicio, sino que tal vez existe una necesidad dentro de una organización, existe una necesidad dentro del trabajo que nosotros realizamos cotidianamente, ¿sí? Esa necesidad se convierte en una problemática al afectar o al que nosotros identificar que efectivamente esa necesidad está afectando los resultados que la organización alcanza, ¿sí? Por ejemplo, cuando una organización no cuenta con un sistema de información y nosotros estamos manejando los documentos de forma manual, ¿no? Allí nosotros posiblemente no identificamos que existe una problemática, pero sí identificamos que posiblemente existe una necesidad de poder manejar eso de manera digital. Cuando nosotros realicemos ahí un estudio exhaustivo, pues podremos identificar que el manejo de estos elementos de tipo manual genera un gasto adicional a la organización en papeleo, en archivo y además demora posiblemente también los procesos de gestión de la compañía, ¿no? Al realizar este estudio puntual nosotros logramos identificar que efectivamente sí existe una problemática. Ya hemos evidenciado que no solamente era una necesidad puntual de la compañía, sino que ya identificamos a partir de una evaluación de las causas y los efectos que eso genera, que efectivamente existe una problemática que antes era imperceptible para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos definiendo el objetivo de el proyecto, lo que estamos realizando principalmente es el planteamiento de alternativas, ¿sí? Cuando yo identifico entonces que existe una necesidad para un manejo adecuado de la información o de los documentos dentro de mi empresa, pues yo planteo diferentes alternativas, como por ejemplo implementar un software que facilite el ejercicio, diseñar un nuevo proceso, implementar una nueva metodología para el manejo de documentos, ¿sí? Pero básicamente esas diferentes alternativas posteriormente se van a convertir en lo que es el objetivo final del proyecto. No quiere decir que linealmente sean puntualmente el objetivo del proyecto, pero sí serán la base para la construcción del proyecto posteriormente, ¿no? Después es que nosotros realizaremos ese ejercicio de verificar que el objetivo sea retador, que contribuya al desarrollo personal de los del equipo humano que desarrolla el proyecto y que contribuya también a satisfacer los clientes. Pero puntualmente el objetivo debe responder a esa necesidad y debe responder a esa problemática que yo he identificado dentro del entorno en el cual deseo solucionar el inconveniente. Mis estimados estudiosos, como se los había anunciado, la duración de la sesión sincrónica tendría aproximadamente 30 minutos. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden enviarme su pregunta por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré atendiendo a todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.